libro 8, es la sala 4. Es Jaira, ¿verdad? ¿Alguien más que desee? Bien, bueno. Laura Beltrán, sí, Laura, ¿qué sala va? Vamos a dar inicio. La sala. Bueno, los presentadores de este libro, editores, serían Serafín Ríos Aloyza, que es el actual presidente del Colegio de Tlaxcala, y José Vicente de la Rosa Herrera, que es director del Centro INA Tlaxcala. Empezamos con el licenciado José Vicente de la Rosa, que es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de la UNAM, con especialidad en Historia de México por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en el área de Instituciones Políticas por la, ay Dios mío, Chancellerie de Universities, lo pronuncie bien maestro, de París, y por la Sorbonne. Por favor, maestro, lo escuchamos, licenciado. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor Serafín, qué gusto encontrarnos aquí, a todos los asistentes. Nuevamente felicitaciones por estar ya al frente de esa gran institución de investigación que es el Colegio de Tlaxcala. Y yo diría someramente algunos antecedentes de este proyecto. En el 2019 el Centro de Tlaxcala inició una línea de reflexión, de trabajo, de investigación en torno al patrimonio cultural inmaterial. Como ustedes saben, el Instituto, el INA, de manera pues muy preponderante, trabaja en torno a la arqueología, a los monumentos históricos, y esta era una especie de asignatura pendiente, en especial en una entidad como Tlaxcala, con una riqueza en este campo extraordinaria. Entonces nos dimos a la tarea el equipo del Centro INA, a la luz de dos aniversarios fundamentales, un aniversario, conmemoración, los 80 años del propio instituto y este gran tema de los 500 años que pues nos obligaba a reflexionar y actuar en ese contexto, ¿no? Sobre todo porque esta riqueza es parte de esa gran fusión, la llegada de este occidente hace 500 años al territorio de los 4 señorías tlaxcaltecas, pues fue desde luego el inicio de la transfiguración de la cultura local indígena y pues también de esta cultura occidental. A partir de esto, Tlaxcala se convierte en un territorio peculiar, con una historia propia, con formas de organización social y estructuras sociales características, formas de significar y reproducir su memoria de manera pues inigualable, y de ahí surgen un abanico de expresiones culturales y materiales que a 500 años son indiscutiblemente parte del tesoro patrimonial del Estado de Tlaxcala. Y en esta reflexión, en este actuar, hemos tenido históricamente una relación muy cercana a la Escuela Nacional de Antropología, en especial al proyecto Archivo de la Palabra, y fue así como conjuntamos ideas, fuerzas, y armamos en ese 2019 el proyecto que tiene, por cierto, el nombre de este libro que presentamos el día de hoy. Historia, memoria y expresiones del patrimonio cultural inmaterial a 500 años de la llegada de Occidente a la Tlaxcala prehispánica. Desde luego, pues lo hicimos solos. La participación en ese momento del Colegio de Tlaxcala, de la comisión organizadora de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de dos Culturas, una instancia del gobierno de Tlaxcala, con la participación también de la Universidad de Tlaxcala, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y el Ayuntamiento. Así fue como, con muchos
objetivos y muchas tareas el día 18 de septiembre del 2019 y a lo largo del 19 y del 20 del mismo mes se realizó este foro que tuvo pues una acogida extraordinaria. Todavía no llegaba la pandemia, afortunadamente fue presencial y la sede de nosotros, que es el Palacio de Cultura, pues tuvo una efervescencia notable de portadores, de académicos, de curiosos, en fin, de gente que asistió a estas jornadas. Y uno de los productos más importantes es el libro que aparece hoy, viernes 22 de octubre, y creo que este foro nos dio pues innumerables materiales. Constituimos un comité editorial y de esto pues surgió el libro que contiene grosso modo los siguientes artículos. Una presentación del doctor Vladimir Montpellier Prado con un tema de expresiones estético-simbólicas y del pensamiento mágico-religioso. El doctor Hilario Topete con el tema señorialidad y tauromaquia. María Alberto Ochoa Baena con el artículo Tlahuel Puchi, la alteridad de la bruja, cristianismo y brujería europea en la narrativa tlaxcalteca. Dora del Carmen Yautensi Díaz con el artículo Los Xochales, tradición de enfermedad y sanación en las comunidades de Tlaxcala. La cosmovisión de humedales y montañas sagradas de Tlaxcala, un patrimonio biocultural milenario a cargo de don Francisco Castro Pérez. La doctora Laura Betty Zagoya Ramos con el tema patrimonio cultural, el pepenado, elaboración textil en Mixtenco, Tlaxcala. Panoramas sociohistóricos del presente pasado tlaxcalteca con Hugo Zacapanzi Quintero con el tema panorama histórico de los apellidos nahuas del territorio de Tlaxcala. Don Carlos Caguanzi, que por ahí lo vi también, ahí está ya, con tipología arquitectónica de los conventos franciscanos en Tlaxcala del siglo XVI. El tema repartición de las tierras durante la colonia, con Luz María Venegas Briceño. El Camino Real de Tierra Adentro y la presencia en el norte de México a cargo de Juan Antonio Sinier Camacho. Don Milton Gabriel Hernández García, también investigador de nosotros, Utopías Campesinas en Tlaxcala, el movimiento agroecológico y la defensa comunitaria del maíz nativo. En el apartado ejercicios aplicados de salvaguardia del PCI, el proyecto Historia, Memoria y Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial, a 500 años la llegada de Occidente a la Tlaxcala prehispánica, y la iconografía de su logotipo a cargo de Diana Carelli Juárez García, el proceso de creación, documentos audiovisuales para el proyecto Historia, Memoria y Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial a 500 años de la llegada de Occidente a la Tlaxcala prehispánica, a cargo de Rafael Torres Rodríguez. Este compendio fue dirigido y coordinado por Monserrat Rebollo Cruz, Vladimir Montpellier Prado, Hilario Topete Lara, Serafín Rías Elorza, su servidor, y vamos, detrás de este proyecto hay innumerables productos. Siempre aquí tenemos los tiempos limitados, pero el Archivo de la Palabra en Tlaxcala generó durante ese foro múltiples documentos audiovisuales que son parte del archivo de la palabra de Tlaxcala. Lo constituimos como tal, está alojado y al servicio de la comunidad en el Museo Regional de Tlaxcala,
entre otras tantas. Hay muchos temas ahí, los carnavales, temas de Huamantla, desde luego el pepenado, en fin. Creo que los demás expositores serán mucho más prolijos, pero el Centro INAH Tlaxcala, muy reconocido y agradecido con las instituciones, los investigadores, los portadores que participaron, y pues enhorabuena por esta novedad editorial en Tlaxcala. Felicidades a todos, muchas gracias. Muchas Ya gracias. terminé, ¿eh? Es que se tardaba un poco en prender mi micrófono, perdón. Muchas gracias, José Vicente de la Rosa. Te lo agradezco mucho. A continuación nos va a explicar un poco más de este bonito libro, que tuve esa bonita oportunidad también de ayudar, ¿no? A editar y demás. El doctor Serafín Ríos, en Loiza, México. Él es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, profesor investigador y director del Centro de Estudios Turísticos de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Tlaxcala. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu presentación. Y bueno, quiero saludar a mi amigo José de la Rosa. La verdad, un placer saludarte. Y bueno, y haber sido parte también de este esfuerzo creativo me hace sentirme bastante halagado. Y más hoy que me toca presentarlo con mucho mayor razón. Pues bueno, el libro que hoy tengo el honor de presentar es resultado de un esfuerzo colectivo de representantes de instituciones diversas, donde destaco a la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la comisión organizadora de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas del estado de Tlaxcala, el ayuntamiento del municipio de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y, por supuesto, esta institución, el Colegio de Tlaxcala, que está muy agradecido por haber sido invitado a esta loable labor. Así también se sumaron diversas instituciones locales y de la región, sin cuyo esfuerzo colaborativo y dedicado a esta publicación no hubiese sido posible. Mi reconocimiento también a todo el equipo que de manera directa e indirecta permitió que llegásemos a este momento, y me refiero a ponentes, relatores, dictaminadores, correctores de estilos, diseñadores y pues coordinadores, entre otros. El Foro Historia, Memoria y Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial a 500 años de la llegada de Occidente a la Tlaxcala prehispánica, evento del cual se derivó esta publicación del mismo nombre, fue un espacio que albergó tanto reflexión, debate y diálogo entre reconocidos académicos de diversas disciplinas, así como también albergando voces de memorables portadores del patrimonio, representantes de comunidades indígenas y no indígenas, de municipios y barrios de Tlaxcala. Así también propició un espacio de interacción entre asistentes y artesanos que presentaron sus diversas creaciones. También incorporó diversos eventos culturales representativos de la profunda y diversa cultura tlaxcalteca, destacando bailes como el carnaval y algunas danzas prehispánicas, lo cual configuró un aire variopinto entre fiesta, reflexión académica, diálogos coloquiales, mercadeo de artesanías, en fin, una fiesta cultural, la cual tuvo como protagonista al estado de Tlaxcala. El evento en la parte académica contó con mesas de trabajo y plenarias, conferencias, presentaciones de libros y actividades culturales, donde participaron ponentes diversos, desde profesores de educación física, media superior, reporteros, cronistas y portadores del patrimonio cultural inmaterial oriundos de diversos estados de la República. En términos de la estructura de este libro, se conforma de 3 bloques. El primero, como ya había mencionado el licenciado de la Rosa, expresiones estético-simbólicas y del pensamiento mágico-religioso. El segundo bloque aborda panoramas sociohistóricos del pasado presente tlaxcalteca. Y finalmente, el bloque 3 aborda ejercicios aplicados de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El primer bloque, expresiones estéticos, simbólicas del pensamiento mágico religioso, integra aportes de 5 autores, quienes recrean la herencia estético-simbólica del pensamiento mágico religioso del territorio
a 500 años del encuentro entre la Tlaxcala prehispánica y el occidente. Inicia con su aportación Hilario Topete Lara, quien indaga en la herencia sociocultural tlaxcalteca, condensada en señorialidad y tauromaquia, y reflexionando en torno a costumbres arraigadas y anquilosadas en esta expresión, tales como el regalismo, la señorialidad y la religiosidad, todas engranadas en las costumbres preexistentes de la Tlaxcala de los Altepeme y en la feudalidad y la nobleza del occidente europeo, que todavía hoy prevalecen, teniendo como portadora del patrimonio e informante clave a Paz Llano, propietaria de la hacienda taurina de San Pedro Tenejac, en el oriente de Tlaxcala, quien es toda una institución en crianza y fiesta taurina a nivel nacional. Después, Mario Alberto Ochoa Baena nos lleva a un viaje analítico reflexivo alrededor de la práctica de una manifestación, constructo de creencias mesoamericanas y europeas, la brujería, a partir de la cual borda una narrativa contemporánea sobre el mundo de sus protagonistas, las brujas, y un mundo rebautizado como el Tlahuelpuche, mezclando elementos de la cristiandad, clave para entender el sincretismo religioso europeo mesoamericano evidenciado en la actual narrativa tlaxcalteca. Por su parte, Dora del Carmen Yautensi Díaz, en su investigación Los Oxales, toda la imaginería y el tratamiento de la enfermedad y su sanación, da continuidad al sincretismo religioso dado por la fusión de creencias prehispánicas y cristianas populares, expresadas en la vida cotidiana del pueblo tlaxcalteca y donde los curanderos son los protagonistas y el imaginario sociocultural actúa como mecanismo de sanación física a la vez que cultural y mental, generando el conocido efecto psicosomático, dando al curandero reconocimiento y control social en sus territorios. Francisco Castro, por su parte, nos lleva a visualizar los elementos sagrados representados por los paisajes naturales del territorio, principalmente montañas y humedales, como dadores de vida y albergue de saberes y memorias locales que constituyen su patrimonio biocultural, invitando al lector a reflexionar acerca de la importancia de la conservación y resguardo de estos espacios en tanto memoria biocultural y legado para las futuras generaciones. Cierra este bloque Laura Betty Zagoya con su estudio sobre el pepenado, tradición de bordado textil del pueblo Yumú en Tlaxcala, quienes en su vestimenta plasman su visión del mundo. Esta manifestación cultural es abordada desde las valoraciones patrimoniales, resaltando su valor identitario y su relevancia para el municipio de Ixtenco, el estado de Tlaxcala. En el bloque 2, panoramas sociohistóricos del. Igualmente, 5 autores ofrecen un panorama sociohistórico de algunas expresiones culturales, procesos constitutivos de la identidad social tlaxcalteca. Hugo Zacapanzi Quintero transita iniciando este bloque por el fascinante proceso de constitución e institucionalización de los apellidos en lengua náhuatl del territorio tlaxcalteca, para otorgar secuencias de reconocimiento del estatus social o cambios socioculturales desde el mismo momento del 5º centenario del encuentro, capitalizando a favor del pueblo tlaxcalteca el estatus de aliado. Enseguida, Carlos Caguanzi Lima aborda la tipología arquitectónica franciscana y devela los textos históricos que se dejaron grabados en las construcciones coloniales a partir de sus simbolismos, lo que permite descubrirle al lector diferentes momentos de la vida de la Orden de San Francisco en su paso por el territorio tlaxcalteca. Continúa Luz María Venegas Briceño con un recorrido reflexivo en torno a las formas en que se dispuso la repartición de tierras durante el periodo colonial, cuestionando el despojo y la acumulación de estas a partir de las prácticas realengas y señoriales sobre los recursos naturales. Por su parte, Juan Antonio Siller Camacho exalta la participación tlaxcalteca tanto en la construcción del Camino Real de Tierra Adentro, importante vía de comunicación y comercio, como en la colonización de los territorios del norte de México, donde las familias tlaxcaltecas fundaron numerosos feudos que hoy todavía constituyen parte de la geografía física mexicana y de la geografía humana tlaxcalteca. Concluye este bloque Milton Gabriel Hernández García,
aludiendo a la ideación del porvenir o utopía del campesinado tlaxcalteca. En su participación enfatiza el desarrollo del movimiento agroecologista y la consiguiente defensa del maíz nativo, denunciando las políticas agrarias actuales y pugnando por su derogación. En el tercer y último bloque se abordan los ejercicios aplicados de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, integrados en 2 artículos que se complementan entre sí. Producto del trabajo realizado por el Archivo de la Palabra en torno al foro y a las prácticas de campo correspondientes al proyecto 500 años, donde sus autores, Diana Carelli, Juárez García y Rafael Torres Rodríguez, presentan las características del proyecto del Archivo de la Palabra. Del Archivo de la Palabra en Tlaxcala y el proceso de constitución y significado de la iconografía que lo representa. Por una parte, y por la otra, se describe y analiza el proceso de creación de documentos audiovisuales bajo la especificidad de ser documentados, cuyo soporte de estos es la memoria colectiva de los grupos humanos con los que se han venido trabajando en territorio tlaxcalteca, de obligada lectura para comprender el exitoso proceso de gestación del foro, mismo que, como hemos indicado, dio a luz al libro digital que hoy nos convoca. Quisiera cerrar esta intervención manifestando nuevamente mi agradecimiento a los organizadores del primer foro y después a las instituciones que nos invitaron a formar parte de este esfuerzo colectivo que hoy, afortunadamente para todos los que creímos y participamos en este proyecto, ha salido a la luz y de manera, creo, bastante importante. Cierro mi participación con una frase de Cervantes que estoy seguro y deseo que en el caso de este libro suceda. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a nuestra existencia. Espero que sea el caso de este libro y pues enhorabuena a todos los organizadores de este congreso y también a los que hoy estamos presentando este libro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Serafín. Bueno, les proyecté un poco de la portada del libro. El libro va a ser publicado de forma virtual a partir del día de mañana, como me han informado, en las redes de todos las instituciones que lo hicieron: el Colegio de Tlaxcala, el Archivo de la Palabra, el Centro INA de Tlaxcala, ¿no? Veo que por aquí en la sala hay gente que nos ayudó a hacer este libro, que escribió alguno de los artículos. No sé si quisiera participar alguien, exponernos su experiencia, qué fue cómo se sintieron. Si el licenciado Vicente de la Rosa quiera decir otra cosa. Aquí peleándome. Sentido ya, el doctor fue muy exhaustivo en la presentación. Yo nada más, pues algunos datos que tengo aquí en estos 3 días que se dio este foro como parte de este proyecto Historia, Memoria, etcétera, etcétera. Tuvimos en estos 3 días 12 mesas de trabajo, 2 conferencias, 3 presentaciones del libro, 3 mesas plenarias y 5 actividades culturales, donde participaron alrededor de 68 ponentes con perfiles, desde luego, también ya muy bien descritos, de heterogéneos por parte del doctor Serafín, y pues de ahí surgió este libro, que es uno de los productos más más logrados y que refleja pues la diversidad de enfoques, de temas. En fin, yo creo que la mejor definición que dio fue, atraparon 2 palabras, doctor, variopinto y una fiesta. Y qué bueno, porque además
justo de esto de sacralizar más el patrimonio cultural inmaterial, y no iba la cosa. Creo que en efecto era una fiesta, la gente estuvo muy contenta, hubo producciones muy importantes, investigaciones desde luego pues muy serias, y lo más destacado aquí es para mí esta relación. Yo diría, con lo desacralizador que soy, que el Colegio de Tlaxcala y nosotros hemos hecho una extraordinaria complicidad en favor de la cultura. El tema, uno de los temas centrales, en especial del doctor Serafín y del colegio en este campo, es el vínculo entre patrimonio cultural y turismo, y es un campo de estudio pues muy, muy importante, porque somos sectores, digamos, casi antagónicos a priori, ¿no? Porque mientras, pues sí, el turismo como materia lo que busca es la sobreexplotación de los patrimonios material e inmaterial en un dejo pues de beneficiar de alguna manera a las comunidades originarias y destinatarias de este turismo. Y nosotros, yo recuerdo cuando llegué al Centro INAH Estado de México hace 20 y tantos años, una arqueóloga, que es la extrapolación de esta visión del mundo, y estábamos empezando a hacer la señalética de las zonas arqueológicas. Había un gran proyecto en el instituto de poder hacer las informativas para que la gente supiera qué visitaba y dónde estaba, etcétera, etcétera, incluso en español, en inglés y en este caso pues era en náhuatl incluso, ¿no? Y lacónica y directamente me dijo una de las arqueólogas: a ver, ¿sabe usted cuál es? Ni gasten dinero. ¿Sabe cuál es el único anuncio que se debe de poner en una zona arqueológica? ¿Cuál? No pasar. Entonces, estas dos visiones del mundo, estos puentes de reflexión, de investigación que hace el Colegio de Tlaxcala y nosotros, es justamente pues encaminados hacia este respeto, sustentabilidad, desde luego divulgación del conocimiento, y creo que pues entre otras cosas este foro lo que ha hecho, y es parte de, pues yo diría de toda una, incluso psicología, ya por ahí Octavio Paz escribió mucho, una psicología de nuestro México, de nosotros como mexicanos, en torno a no solamente reconocernos, identificarnos, valorar, respetar, autorrespetarnos y dignificar, como siempre, pues nuestra presencia en el mundo, es decir, empoderar de manera muy, ¿cómo diría?, respetuosa este valor intrínseco que tenemos cada una de las comunidades y nosotros como mexicanos. Y creo que lo que se ha venido haciendo en Tlaxcala en ese sentido ha sido eso. Y reitero, reconocer, poner en valor, hacer sentir el orgullo de lo propio y mostrarlo al mundo y conectarse al mundo desde lo propio. Entonces, muy auténticamente, ¿cómo se diría?, originarios pero cosmopolitas, ¿no? De tú a tú con el mundo. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo quisiera hacer un comentario por alusiones. No, es que en realidad en el colegio nosotros estudiamos turismo, pero precisamente nosotros creemos que debe ser un turismo visto de otra manera, un turismo como un encuentro cultural, el turismo como un instrumento que permite o que pone a disposición del visitante la cultura local. Yo les digo, hay una cuestión aquí que debemos considerar. Está como si nosotros invitamos a alguien a nuestra casa. Nosotros debemos de ser cuidadosos de nuestro patrimonio, es decir, qué le vamos a mostrar, cómo se lo vamos a mostrar, y nosotros realmente poner esos límites dados por lo que para nosotros es importante. Y partimos de una premisa: primero, los locales tenemos que conocer nuestro patrimonio. A mí se me hace fascinante este foro precisamente por eso, porque pone sobre la mesa la cultura local de Tlaxcala. Pone accesible
para los portadores del patrimonio, para las personas interesadas en la cultura y no solamente para los especialistas, la cultura de Tlaxcala en general. Creo que como país padecemos de una desmemoria histórica tremenda y necesitamos empezar a reencontrarnos. Y por eso a mí estos foros me gustan, porque son puntos de encuentro, puntos en donde podemos discutir nuestras diferencias, pero sobre todo encontrar cuáles son nuestras coincidencias. Y yo creo que la coincidencia debe ser la salvaguardia de nuestro patrimonio, pero para salvaguardarlo hay que conocerlo primero. Conocerlo, valorarlo para poder cuidarlo. Entonces nosotros hablamos de ese tipo de turismo, donde en un momento dado hablamos como si el turismo fuese un virus, como el del COVID que llega y se implanta. No, el turismo lo hacemos los individuos, lo hacemos las instituciones, las personas, los empresarios y demás. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Sin patrimonio no hay turismo, desafortunadamente digo. Por eso es que siempre la actividad turística anda en busca del patrimonio. Entonces, pues tenemos que ver que hay formas responsables de poder hacer uso del patrimonio y que en un momento dado no tiene por qué seguirse vandalizando como se viene dando hasta ahora. Entonces, yo la verdad agradezco mucho que se hagan este tipo de foros, este congreso en particular, que el foro nos abrió la puerta para este congreso también participar, y la verdad yo me siento muy a gusto en trabajar con los colegas que he trabajado, con las instituciones, porque la verdad he salido como queremos que un turista salga cuando visita Tlaxcala, que salga enriquecido de manera intelectual, que haya reposado el espíritu, pero que también haya disfrutado de la comida, haya disfrutado de su estancia al ver este panorama o paisaje vernáculo, disfrutado de cultura mesoamericana, de cultura colonial, y que este es un estado fantástico. Entonces, nuestro país es profundamente importante, necesitamos acercarnos más a su patrimonio y acercarnos más a su cultura en general. Claro. Pues Adelante. como siempre, el doctor Serafín es un provocador. A mí, a partir de lo que dice, y me faltó, sí tengo aquí un listado de tantos productos que hubo, pero así como tenemos que extender estos vínculos, y como bien decía, pues con todo el respeto y el destacar el valor del patrimonio, difundirlo, en fin. Yo creo que tenemos este equipo que ya se conformó, que, insisto, somos grandes cómplices, donde está, pues desde luego Hilario Topete, está Elena, está Monserrat, está Neftalí, Kareli, Juan José, Patricia, etcétera, etcétera. Por ahí me faltan, luego Rafa, en fin, que son unos activistas realmente. Es admirable el trabajo que hacen. Están en diferentes horizontes territoriales, culturales, etcétera, pero siempre están con la camiseta puesta. Y tenemos que ir más allá, extender nuestras fronteras. Yo esta mañana platicaba con otra gente también muy comprometida con el patrimonio, y decíamos cómo debemos de abordar las nuevas generaciones. El gran reto ahorita es, bueno, no es la palabra correcta, pero ¿quiénes son nuestros destinatarios? Pues hasta ahorita todos los portadores académicos, en fin. Pero el gran reto está cómo vamos a introyectar. Claro, lo digo colectivamente con una suerte de prepotencia, pero bueno, es que somos los que estamos trabajando en patrimonio. Pero cómo hacer que una sociedad introyecte de manera casi espontánea, como parte de una educación formal, no formal, informal, etcétera, etcétera, incluyendo medios de comunicación, en fin, el patrimonio propio y su importancia. Y tenemos una asignatura pendiente con los niños y con los jóvenes, que son además la población más numerosa en el mundo y en nuestro país. Y ahí es donde tenemos que ver cómo les vamos a llegar, porque si no, pues yo en otra mesa escuchaba así las maldades del capitalismo y etcétera, etcétera, que no voy a abordar eso, pero pues es mucho más fácil recibir 20 millones de imágenes de Coca-Cola, ¿no? Y no de tlacoyos, o no de mole prieto, o de etcétera. Entonces,
necesitamos ver cómo en las estructuras escolares vamos metiendo contenidos en las currículas escolares, contenidos en los libros de texto, como materias optativas, como un poco lo hicimos en algún momento que estuve en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Logramos incorporar como materia optativa, pero con muchas dificultades, porque pues la SEP es muy rigorista y está en su papel de los contenidos pedagógicos muy bien diseñados, revisados y autorizados por la SEP, pero a las escuelas secundarias se pudo incorporar la materia de patrimonio cultural y natural del Distrito Federal. Además, con todo el catálogo de información que tenía la Secretaría del Medio Ambiente, nuestro archivo histórico, etcétera, etcétera. Pero hicimos contenidos materiales para los maestros y para los niños, incluso, con caricaturas, como pasquines así, en donde se veía a la abuela que estaba haciendo justamente el mole y le decía al nieto, oye, pues mira, cuando te comes este tlacoyo, por ejemplo, esta tortilla, y además vas a la escuela y te encuentras con la historia, con la iglesia del pueblo, pues eso es el patrimonio cultural, ¿no? Y en fin, de manera muy sencilla, simplista, decodificando lo que nosotros ya de manera automática y sistemática identificamos como PCI, como patrimonio material, en fin. Entonces, pues hay que ver cómo enriquecemos estas currículas escolares en primaria, secundaria, preparatoria, y cómo incluso en las universidades, digo, ya no digamos, para empezar en las escuelas de ingeniería, de arquitectura, etcétera, obligatoriamente, que no lo sé, a lo mejor ahí estoy cometiendo un pecado capital, pero se pone énfasis en el dominio que significa todo el patrimonio arqueológico y el histórico, etcétera. Por ahí decía algún jefe mío político en relación a un tema bastante simple, y la frase me encantaba porque dijo: una ciudad limpia es la que menos se ensucia, no la que más se barre. Entonces, una sociedad, yo lo trato de trasladar, una sociedad que conserva mejor su patrimonio es aquella en donde su sociedad está educada para identificarlo, para respetarlo, para no poner pintas cuando hay manifestaciones, para un arquitecto o un albañil pretender romper el partido arquitectónico de una ventana para hacer una puerta en un edificio de adobe del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Si la gente estuviese plenamente consciente de que alterar ese inmueble es romper parte de la memoria, pues tendríamos que tener menos necesidad de tanta normatividad y tantas leyes que sancionen la destrucción del patrimonio. En fin, a lo mejor ya no es el tema, pero pues ahí Serafín es provocador, pues que se amuele. No. ¿Puedo hacer un comentario, Elena? Sí, por favor, por favor. Sí, de hecho, yo y otro colega que desafortunadamente falleció en días recientes, una persona mayor, estudiamos mucho el tema de las haciendas y ganaderías, que en un momento dado es un tema también que provoca mucha ámpula en la sociedad por muchas razones. Y en un momento dado me cito a Matos Moctezuma cuando decía que parece que nosotros queremos exorcizar 300 años de colonia, y él ponía como ejemplo la bandera, nuestra bandera, ¿no? Dice, ahí hay una alusión al mundo mesoamericano, pero parece que no tuvimos 300 años de colonia aquí, y desafortunadamente nos encontramos con este tipo de inmuebles que nos recuerdan que efectivamente pasaron aquí 300 años, donde hubo esta convivencia, ¿no? Que en un momento dado por eso se me hace excelente el título del libro, cuando dice llegada de Occidente, porque la polémica que despierta, que si fue este encuentro, que si fue invasión, que una serie de cosas, por eso me encanta el nombre del libro, que dice llegada, o sea, llegada, no se mete en ninguna situación más allá de esto.
pero en un dado, creo que en un momento dado sí como sociedad nos falta, como dicen, ir al diván y empezar a autoanalizarnos para ir viendo cómo vamos superando algunas cosas, porque querramos o no, eso nos marcó como sociedad y tal vez no nos agrada, pero es parte de nuestra realidad cotidiana. Y vemos que esa ha sido la historia de la humanidad, pues si vemos los españoles, la llegada de los romanos, los árabes que estuvieron allá, primero los fenicios, entonces realmente ha sido la historia de la humanidad. Entonces, querer borrar de un plomazo y pensar que eso no existió porque no queremos verlo, es parte también de, yo creo, unas cuestiones, y no es que hagamos una apología de la hacienda, ni mucho menos, o de la colonia, sino que es que aquí en 300 años sucedieron muchas cosas que nos marcaron como sociedad. Y un ejemplo es las haciendas y las ganaderías. Y aquí cuando vemos en Tlaxcala, pues es un estado donde no puede ser entendido sin el sistema de haciendas. Y así el centro de México. Por ejemplo, cito una relevancia de esto, comunidades como Huamantla, que su centro histórico es parte de tierras que eran de una hacienda. Tlaxco, por ejemplo, de la misma manera. Entonces, pues tenemos que ir reconstruyendo nuestra historia e ir tratando de indagar en esto para que hacia adelante nos sea más fácil una aceptación de lo que realmente somos y tratar también de evitar lo que en el pasado sucedió, pero yo creo que siempre con miras hacia adelante, ¿no? Entonces, yo por eso me fascina a mí esto de la historia, no soy historiador, pero me fascina y creo que en ese sentido, por eso ese acercamiento con el INAH, con el archivo de la palabra, con Monse, con Vladimir, con Hilario, pues a mí la verdad se me hizo fascinante, son grandes compañeros y pues grandes maestros para mí. Pues yo ahora sí, como dice la canción, con esta me despido para ya no abrumarlos y muchísimas gracias. No, muchas gracias, maestro. Quizás un poco hablar que el proyecto, bien como decía el doctor Serafín, el proyecto Historia y Memoria, ¿no? 500 años, como lo podemos acortar porque tiene un nombre muy grande. Pues sí, hizo el foro, pero también tiene un acervo audiovisual del estado de Tlaxcala, con diferentes expresiones del mismo estado, ¿no? Que podemos encontrar desde el mole, podemos encontrar el pepenado, podemos encontrar la creación de campanas, la tauromaquia, la talavera. O sea, todas estas expresiones que sí tienen un arraigo que sí es colonial y que sí es traído desde Occidente. O sea, bien dice, o sea, no sé si conquistado o no conquistado, pero sí llegó. La verdad es que eso me gusta mucho. No entramos en una polémica que a veces puede ser bien grande. Sí, o sea, no, adelante. Quiero comentarles que escuché un comentario que es el mejor halago al trabajo que puede hacer una dependencia o un investigador. En Huamantla me dijeron, las personas que vinieron del archivo de la palabra nos dejaron aquí un tesoro, algo muy valioso. Y creo que en un momento dado, cuando la sociedad reconoce el trabajo, es la verdad el mejor reconocimiento que pueda haber. Porque quiere decir que lo que hicimos efectivamente, o sea, permeó, ¿no? Donde debe realmente permear. Porque estos temas no deberían ser de la academia o de esto, sino realmente los portadores del patrimonio tendrían que asumirlos o que reconocerse ellos, ¿no? Y eso yo creo que es muy valioso y me lo dijeron en Huamantla, entonces lo que me dices ahorita pues es efectivo, ¿no? Este trabajo que hicieron ustedes ahí, excelente y va a ser material de consulta para nosotros. Sí, por supuesto, el acervo se va a poner a disposición de todo el público, va a estar en el Museo Regional de Tlaxcala y en el Archivo de la Palabra de aquí de la ENA. Y sí, la verdad es que es un acervo muy, muy bonito, tiene aproximadamente 60 documentos, 70 documentos más o menos, Sí. donde tiene muchas cosas y yo creo que es fabuloso. También tiene albergado una serie fotográfica muy linda de muchas cosas y creo que es muy importante poder salvaguardarlo. Se me trabó la lengua. Claro que sí. Bueno, Carlos Caguanzin Lima tiene alzada la mano, por favor. Escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, realmente cuando uno escucha hablar de historia, se emociona, ¿no?
y para mí también es muy importante estar precisamente en este tipo de eventos. Y lo acaban de mencionar. Cuando se es el parteaguas de cómo comienza esta parte de la historia tlaxcalteca, realmente me emociona, y lo mencionaba el maestro José de la Rosa. Yo tuve oportunidad precisamente ya de compartir todas estas experiencias con diferentes universidades, tanto locales como nacionales, dentro de ellas el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, diferentes instituciones educativas del estado de Tlaxcala. Y una de las preocupaciones que yo tengo es precisamente llevar la parte histórica hacia los jóvenes, porque desafortunadamente se está perdiendo. Y lo mencionaban, oiga, y ahora, ¿cómo hacemos para que los jóvenes realmente se interesen en la historia en la que están ellos inmersos, ¿no? Platicaba con un historiador y llegábamos al punto de, pues, fíjense, Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana, pero tenemos el mayor número de conventos franciscanos, a pesar de ser el estado más pequeño. Pero al convivir con ellos, te envuelves en esa dinámica de los edificios, pero no tienes ese interés de conocer qué es lo que llevó a eso, qué tipo de construcción fue, en qué año fue construida, ¿no? Y precisamente hace un año, cuando inicia la pandemia, me doy a la tarea de generar un grupo de Facebook llamado Tlaxcala en la Historia, precisamente para promover toda esa parte histórica. Y comentarles que afortunadamente ya tenemos 33,500 seguidores, ¿no? En donde están interactuando ya jovencitos desde la secundaria hasta la universidad. Y eso es algo que realmente es muy importante, ¿no? Porque yo me doy cuenta, soy docente también de secundaria y de la universidad, y yo los invito, ¿no? a que se integren al grupo, y cuando llego con ellos a darles clase, me dicen, oiga, maestro, es que vimos una imagen del excometo de San Francisco en Tlaxcala, ¿nos puede platicar un poquito más de la historia? Sí, claro que sí. Y empiezas, ¿no? Oiga, lo que comentaba el doctor Serafín, las haciendas, ¿qué tipo de haciendas eran? ¿Por qué eran haciendas pulqueras, no? ¿En qué año surgen? ¿Por qué en estas zonas del estado de Tlaxcala? Ah, bueno, pero fíjense, algo que me interesa y siempre lo debo de mencionar, las haciendas precisamente surgen con mi tatarabuelo, que fue el exgobernador de Tlaxcala, que fue don Próspero Caguanzi. Él fue el que le dio el auge precisamente a todas las haciendas pulqueras del estado de Tlaxcala, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir también, ¿no? Esa es una parte que a mí me encanta platicar precisamente con toda la gente, ¿no? Y después de ahí ya lo que mencionaba, ¿no? Lo de la parte de las comidas típicas, el tipo de alimento que nosotros tenemos, eso es lo que empieza a motivar a los jóvenes para que puedan involucrarse en este aspecto. Ahora, el documento que se está presentando el día de hoy, pues realmente también va a ser muy importante para todos los que estamos involucrados en todo este tipo de aspectos, ¿no? Y que tengamos un respaldo que nos haga pues sentirnos orgullosos, ¿no? Y para mí, pues agradecerles el que se nos dé esta oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Elena? Claro, claro, por favor. Sí, mire, de hecho, yo sé que el licenciado de la Rosa va a decir que soy un provocador, pero voy a volver nuevamente al turismo. Hay una modalidad de turismo que se llama turismo experiencial, que nosotros es el que promovemos. Es el turismo de experiencias. Es decir, que el visitante vea qué hay detrás, por ejemplo, de el mole prieto. ¿Qué hay detrás de la Talavera? ¿Qué hay detrás del barro vidriado, por ejemplo, de Tenesyeca? Y es una visita que es interactiva y que en realidad cuando el turista se va ya sabe que el que hace, por ejemplo, el barro vidriado tiene que ir al banco de arcilla de donde le extrajo, tiene que vivir un proceso y tiene que ver todo eso que el artesano realiza para poder ver finalmente una pieza terminada. Entonces, esta forma interactiva es muy interesante porque
En realidad no es lo mismo de que yo vea aquí una taza de mayólica de San Pablo del Monte, a que yo vea qué hubo detrás, qué hay detrás de esa pieza, cuál es el proceso que se tuvo que seguir. Cuando ya en un momento dado se conoce el proceso, se tiene una valoración, se hace una valoración diferente de la pieza y se valora el trabajo del artesano. Y ya yo no llegué y me fui nada más así. En el caso de las haciendas, lo que comentaba Carlos de manera acertada, no es lo mismo hacer una visita con alguien que les explique los orígenes, por qué el sistema de haciendas floreció más en la región centro de México y no en otros lados, y les explique tal vez que hubo 3 elementos que propiciaron o aspectos que propiciaron el auge de las haciendas: el dominio sobre los recursos, sobre el recurso agua y tierra, el dominio sobre la mano de obra y el dominio sobre los mercados. Entonces, cuando tú ya les explicas todo esto, dices, bueno, en el centro de México, porque era la mano de obra, ahí estaba más accesible la mano de obra, porque en un momento dado ahí estaban más accesibles los mercados, ahí se asentaba la mayor población. Entonces, de alguna manera, todas estas cuestiones lo explican. Y después, cómo fue evolucionando y cómo llegaron al periodo que comentan, el porfiriato y el prosperato en Tlaxcala, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que ya cuando el que llega dice, ah, caray, no, pues ahora yo sé por qué aquí hubo, qué tipo de haciendas hubo, si hubo pulqueras, si hubo cerealeras, si hubo ganaderas, o si era una unidad que siempre buscó la autosuficiencia. Entonces, este tipo de cosas son muy interesantes de darlas a conocer. Y creo que el turismo experiencial o turismo de experiencias que nosotros impulsamos tiene que ver con eso. Y partiendo de una premisa muy sencilla, o sea, no se puede valorar lo que no se conoce y no se puede cuidar o salvaguardar lo que no se valora. Entonces, esas son las cuestiones de las que nosotros partimos. Así que, pues, el turismo lo estamos viendo nosotros desde ese ángulo y esperemos, licenciado de la Rosa, que después podamos un tour de turismo de experiencias. Pues mañana mismo ya. Elena, como dice tan formalmente el doctor Serafín, ¿puedo hacer un comentario? Por favor, licenciado. Bueno, lo primero es que me da un enorme gusto, hasta ahorita lo veo en vivo y a todo color, al maestro Caguanzi, que pues yo también, fíjese nada más, soy integrante de su grupo de Tlaxcala en la Historia, así es de que ahí abrevo también y hay una diversidad de temas de imágenes, entonces me da mucho gusto conocerlo, si no en persona, en vivo y a todo color, y felicitarlo por el trabajo, ¿no? Yo quisiera, bueno, ya hablo mucho del turismo, el doctor, y ahí estaba Elena haciendo una recopilación. Yo casi lo presento como informe, pero en efecto, entre el 19 y el 20, este proyecto produjo 27 documentales audiovisuales sobre PCI. Bueno, desde luego la organización de este foro del que hemos hablado. En el foro de 500 años el propio grupo presentó 5 ponencias y hay cápsulas de televisión producidas, una sobre bordadoras de Huamantla y otro 500 años en 5 minutos. Hay materiales digitales, desde luego la relatoría misma, materiales de PowerPoint, mapas, infografías, se participó a través de este proyecto en eventos como el Carnaval en el Museo de la Memoria, el propio proyecto de Historia Memoria. Participaron y organizaron cursos como Sotero, como herramienta para organizar y crear la biografía de mis trabajos. Trabajaron sobre archivos de la Malinche en Tlaxcala y los franciscanos a 500 años. Esta base fotográfica de la que hablaba Elena. En fin, bueno, ya está muy detallado, pero ha habido una cantidad de trabajo pues que suma a esta divulgación, a crear, consolidar metodologías y sobre todo pues estar en contacto con las comunidades originarias, portadoras y creadoras de este riquísimo mosaico cultural
de Tlaxcala en el siglo XXI. Sí, precisamente, me parece que el proyecto, más allá de lograr este libro, lo cual es fabuloso y grandísimo, ha logrado consolidar muchas cosas y ganarse un poquito, quizás un poquito, el corazón de los tlaxcaltecas, ¿no? O sea, eso ha sido algo divino, lo que compartió el doctor Serafín de lo que le dijeron en Huamantla, la verdad que salta el corazón y Sí, dices, claro, wow, claro. increíble, ¿no? En Guamantla podemos encontrar, por ejemplo, el bordado de la Virgen de la Caridad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, haber participado un poquito en eso y dar a conocer un poquito de Tlaxcala a través de este proyecto y el Archivo de la Palabra también a través del acervo de Tlaxcala, pues creo que es algo muy, muy, muy importante y estoy segura que también a mis compañeros, que algunos están conectados por acá, les encantará, ¿no? O sea, saber ese tipo de cositas a todos nos alegra el corazón muchísimo. Y pues divulgar también de otra manera lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Porque a veces como investigadores se puede quedar ahí en páginas de libros y demás, pero no darlo a conocer de otra manera. Entonces, quizás en esta época de audiovisuales podemos entregarlo de otras formas un poco más accesibles, ¿no? También por ahí hay una cápsula de Tecuaque y demás. Entonces, Sí. no sé, pueden echarse un ojo al acervo, eso estaría padrísimo. Y obviamente consultar este libro que es muy, muy, muy bonito. Todos los artículos son muy lindos y muy interesantes de grandes investigadores de Tlaxcala y de todo el país, de hecho. Oye, Entonces, Elena, sí, justamente pones un poco el dedo en la llaga y otra vez, ahora la provocación viene de aquí para allá con el doctor. El asunto es que, bueno, están en efecto estos depósitos de materiales audiovisuales, tantas entrevistas realizadas. Ya lo hemos hablado con la Fondoteca, por ahí anda Montserrat, está en el Museo de Regional del INA Tlaxcala, pero lo que deberíamos de pensar es cómo utilizar justamente estas herramientas de las famosas TICs. Entonces, ya habíamos platicado con Montserrat, con Hilario, en fin, con varios del equipo, cómo hacer una red para esta especie de, primero, de difusión masiva, amplia, potenciando la capacidad de que cada quien tenga de sus propias redes y ponerlo ¿cómo se llama? Al servicio de la comunidad, pero de manera masiva. Incluso por ahí nos surgió una idea un poco descabellada, pero ahí está para los especialistas y conocedores que contienen a los desacralizadores como yo, pero decíamos de hacer una especie de museo virtual del archivo de la palabra Tlaxcala con la suma de los materiales hechos, los trabajos que hace el colegio. Ayer estuve en un evento con el rector de la Universidad Politécnica y ellos tienen, bueno, hablan de mecatrónica y una cantidad de cosas que especialistas en redes, etcétera, y el rector, un poco platicando, fue en Tepeyanco, en esta maravillosa capilla abierta que tenemos en el exconvento, y me ofreció que podían hacer una especie de programa, ellos le llaman de otra manera, pero cápsula o cápsulas sobre la historia como tal del exconvento, ¿no? Y yo le hablaba de la cantidad de cosas que tenemos. Dije, bueno, pues podemos hacer programas sobre la arqueología de Tlaxcala, sobre las haciendas, sobre los monumentos, y quedó con la mejor disposición. Entonces, este medio rompecabezas que tenemos, lo tenemos que conjuntar para poder sacarlo al mundo de manera más masiva, más ágil, más amable para la gente y que se pueda multiplicar al máximo el mensaje. Esto es una herejía, pero es como hacer un marketing de lo hecho para que se pueda llegar a públicos mucho más amplios de lo que es un aula escolar, un centro de investigación o un erudito interesado que vaya y se meta como ratón de biblioteca, no sé, biblioteca, y de repente azarosamente encuentre. No, hay que ir al alcance, al encuentro del consumidor y crear el consumidor también, ¿no? De estos productos culturales. Sí, Pero ahí se lo dejo.
Quiero comentar algo rápidamente. En el colegio tenemos un repositorio que en un momento dado alberga precisamente información diversa, publicaciones y demás. Entonces, yo creo que la idea es platicar y ver de qué manera podemos nosotros apoyar a este esfuerzo, porque como tú dices, si ya se tiene el material, pues lógicamente hay que difundirlo. Y creo que en un momento dado, cuando hablas de marketing, pues, aquí igual tenemos compañeros que son muy dados a decir, bueno, pues hay palabras que parece que no hay que pronunciar, ¿no? Porque si no nos vayamos a salar. Yo creo que una buena estrategia para poder difundir o divulgar algo, pues tiene que ver con esta cuestión de marketing, pero dejémoslo a un lado, difundámoslo, hagámoslo accesible y aprovechemos esto. A mí me encantó esa frase del 92 en la conferencia de Río que dice que hay que pensar global y hay que actuar local, ¿no? A mí se me hace interesante porque estamos en la era de las redes sociales, estamos en la cuestión de la globalización y pues hay que aprovechar esas oportunidades que las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen para poder hacer llegar esto a lo más recóndito. Lo que comentaban hace rato de la Coca-Cola, ¿qué hacen ellos? Pues utilizan toda su estrategia de marketing para llegar hasta el último rincón. Si oye, pues nosotros también aprovechemos esa posibilidad que dan las redes sociales, hacerlo atractivo, hacerlo accesible y pues también hay que difundirlo. Porque es cierto lo que comentaba hace un rato, lo que decía Elena, a mí me lo dijeron, y es que cuando las personas conocen lo que se está haciendo, cuando los involucramos, porque casi el especialista llega y pues él hace, se lleva y no deja absolutamente nada y después uno se entera, ¿sabías que saliste en una entrevista en tal lado? No, pues yo no sabía, no, pues hay dos frases interesantes que está considerando ahora el CONACYT que se llama apropiación social del conocimiento y retribución social del conocimiento. Es decir, si hubo recursos públicos para generar conocimiento, hay que retribuirlo, hay que hacerlo accesible a quienes realmente fueron los que hicieron posible generar este conocimiento. Entonces, yo creo que sería algo interesante explorar con las demás instituciones. Digo, el colegio, licenciado, pues ya sabes que están las puertas abiertas para todo lo que podamos aportar. Aquí tenemos una maestría en gestión de turismo regional sustentable, donde el patrimonio es una de las cuestiones que nosotros le decimos que es importante conocer la historia, conocer nuestra cultura, conocer el patrimonio, porque eso nos da una perspectiva diferente de las cosas. Y desde ahí, como dicen, cuando ya todo se ha ido, lo único que nos puede quedar es la cultura y es lo que nos ancla, ¿no? Pues, pues ahí estamos siempre con la disposición, y no es que haya yo sido provocador, sino es para amenizar la charla. No, pero además está perfecto. Yo creo que eso hace más vivas las conversaciones, ¿no? Y sí, no nos subimos ese caballo de Hacienda hablando de controversias, de las tecnologías, las nuevas tecnologías, nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, Así es. hay que usarlos como un recurso, ¿no? Así es. Pues bueno. Son importantes. Bueno, si no hay más comentarios de alguien en la sala y demás. Rapidísimo. Por favor. Sí, lo que comenta el doctor, hay que apropiarnos de nuestra riqueza cultural, de la información. Yo en alguna ocasión platicando con la responsable de la biblioteca del Museo Regional, le preguntaba, oiga, ¿y realmente vienen las personas originarias de Tlaxcala a hacer investigaciones? Y me decía, no, es mínima la gente que viene a hacer investigación. Básicamente los que vienen a hacer este tipo de trabajo son los extranjeros, ¿sí? Llegan extranjeros, en serio, se llegan hasta con sus cobijas, sus jorongos, y se pasan aquí todo el día, sacan su computadora. Está bien, ¿no? Se llevan toda la información. Desafortunadamente, pues uno no tiene nada de eso, ¿no? Desafortunadamente no. A veces, como lo mencionan, salimos en alguna cápsula, pero hasta ahí, ¿no? Hay que apropiarnos precisamente de nuestra información. Eso es lo que nosotros necesitamos. Desafortunadamente no la estamos aprovechando, ¿sí? Eso es desafortunadamente, eso es lo que está pasando.
En alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir a un evento cuando se hizo el hermanamiento de Tlaxcala con Monterrey. Di una plática precisamente sobre el convento franciscano de Tlaxcala y quedaron muy impactados, ¿no? Sobre toda la riqueza que tiene, sobre la parte histórica, que una vez que terminé de dar esa plática me decían, oye, Carlos, a ver, platícanos más sobre esto, por qué surge, cómo, ¿no? O sea, tienen mucho más interés que precisamente que nosotros, ¿no? Como tlaxcaltecas. Entonces, algo a lo que hay que llegar, como lo mencionaba el licenciado José, es empezar a tocar esa parte de la idea, ¿no? La ideología de los niños, de los jóvenes, ya de los adultos, decirle, oye, tenemos toda esta riqueza cultural, hay que aprovecharla, ¿no? Hay que explotarla y hay que darla a conocer de entrada a nivel local y después a nivel nacional y internacional, ¿no? Porque tenemos arquitectura realmente muy, muy importante. Y nosotros, yo soy parte de la Sociedad de Geografía Estadística de Tlaxcala y estoy trabajando también con el Jardín del Arte de Tlaxcala, precisamente en hacer material que sea digerible, ¿no? Para los niños, los jóvenes, y de ahí meternos a la parte de lo que son las apps, porque ya vemos que los niños actualmente están muy metidos en la parte de la computadora, los celulares, y eso es lo que queremos generar, generar esquemas en donde los niños los puedan entender y se puedan interesar precisamente por su estado, ¿no? Entonces, me gustaría que en algún momento nos pudiéramos poner de acuerdo y que nos pusiéramos a trabajar en ese sentido. Sí, muy bien. Gracias. Estaría increíble. Bueno, pues me parece que si no hay más intervenciones, podríamos cerrar sin problema la mesa con 5 minutos de anticipación, incluso. Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron en este libro, a sus presentadores. Muchísimas gracias, licenciado de la Rosa, Serafín. Muchas, muchas gracias. Y bueno, sin más, ¿algo que quieran decir? Licenciado, Sí, pues, lo interrumpí. A ver, licenciado, tú ibas a decir algo. Pues es que yo creo que hay que sistematizar más estas voluntades y se me ocurre, digo, es en este momento una ocurrencia, pero a ver si lo materializamos, doctor Serafín, Carlos, etcétera, que conformáramos una especie de Consejo Cultural de Tlaxcala, de instituciones que se conectan con la cultura de una u otra manera, el ITC, esta página que tiene, pero la Sociedad de Geografía, etcétera, para hacer un grupo fuerte de presencia cultural y que lo constituyamos pues en algún evento fuerte y veamos cada quien qué hace, qué territorios ocupa, qué proyectos tiene. Y yo creo que aunado a este tema de las apps, como decía Carlos, o de las redes y todo eso, que podamos tener una salida única, pero múltiple y diversa de lo que hace cada instancia educativa o gubernamental o académica o comunitaria, y eso le daría, incluso como política pública en Tlaxcala, una gran fuerza, ¿no? ¿Por qué no le vamos pensando? A ver, además tenemos a la luz, ojo, porque también por ahí hay una necesidad de complementar el expediente de San Francisco. Una de las cosas que se tiene como propuesta de la inscripción a la lista de Patrimonio Mundial es la creación de un consejo en Tlaxcala capital en torno al conjunto, pero a partir de ese modelo podemos hacer algo mucho más importante. Hay otra inscripción de Patrimonio Mundial inmaterial con la Talavera, y es como potenciar el papel de Tlaxcala con su riqueza cultural y esas declaratorias. No, a mí en lo personal se me hace muy interesante, ya sabes que estamos en toda la disposición, igual Carlos y todos los demás interesados,
pues, licenciado, en cuanto tú nos lo creas conveniente después de que tus actividades te lo permitan, pues por supuesto nos reunimos y vemos. Yo creo que este estado lo merece, la verdad, durante mucho tiempo es un estado que ha sido estigmatizado más por ignorancia que por información. Sí. Entonces hay que tratar de iniciar, ¿no? Un proceso de conocimiento y valoración de Tlaxcala, de la cultura de Tlaxcala, su aportación no solo al país, sino pues ya vimos hasta dónde llegó, ¿no? Hasta Nicaragua, por ejemplo, en donde hay esa exposición que inauguraron de indios conquistadores, excelente. O sea, hay material importante, hay que sistematizarlo, hay que hacerlo accesible, y yo creo que en un momento, no digo que no lo sea, sino en un momento dado que vayamos viendo cómo desde nuestras trincheras podemos llegar a una estrategia común que permita el acercamiento de todo esto a la sociedad, ¿no? Que realmente ahí es en donde está la clave, como bien comentaron, ¿no? Pues en caliente, tenemos un correo, dirección.tlaxcala. Los teléfonos mejor, No, nosotros no llegamos ni a teléfonos. Ya, para que hagamos un grupo de WhatsApp y ya rápido y nos comunicamos. En el año 1 caña. Bueno, el personal es 5521 09 46 42. Repito, 5521 09 46 42. Bueno, hacemos ese grupo, pero el correo no lo desdeñemos, que tampoco es nada complicado, es dirección.tlaxcala@inh.gov.mx. Y yo lo que propondría es primero que nos sugieran nombres de instituciones, comunidades, en fin, que valdría la pena tener, como la Sociedad de Geografía, bueno, está el ITC, desde luego, en fin, para empezar a ver a quienes podríamos invitar, y luego hacemos con los primeros, en la lista, una conferencia virtual, y ahí lo empezamos a tejer, ¿no? Sí, no, excelente. Yo de entrada ya tengo una propuesta para hacer una exposición que un compañero mío hizo y falleció lamentablemente, que les comentaba al inicio, el doctor Gonzalo Llanes. Él hizo unas 35 acuarelas sobre el maguey en Tlaxcala. Entonces, de ahí se derivó un libro, y la verdad, en cuanto podamos, la idea es hacer una exposición en el Museo de la Memoria, pero yo creo que esto da para mucho, ¿no? Para esas cuestiones y muchas más. Yo ahí les envié mi correo y mi teléfono, y me va a dar mucho gusto que podamos concretar esto. Y por cierto, reproduzcan, inviten a la exposición. Digo, hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos poca asistencia, entonces inviten, y a ver también cómo potenciamos que se conozca. Vamos a tenerla hasta diciembre, entonces hay que aprovechar. Ok, perfecto. Pues, perdón, si me permiten, ya que hicieron el comercial de las acuarelas, yo hago también como soy arquitecto, me encanta dibujar, y no sé si se alcance a ver. Esto es sobre servilletas. Qué bien, felicidades. Y sí, nada más, por último, esta es la de el ex convento de Aclihuetzía. Sí, excelente, Y pero es todo sobre servilletas, miren. Entonces pues quiero montar también una exposición. Bueno, pues ya se empiezan a dar contenidos a este gran grupo de trabajo. Pues la armamos. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Sí, muchas gracias. Muy interesante todo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y recuerden que aquí mismo se presenta a las 17:45. Es la presentación del libro número 7. Entonces, para que se queden un ratito, tomemos un receso y nos quedamos. Gracias, felicidades. Gracias, hasta luego, Elena. Gracias a todos. Bye. Hasta pronto, bye.